Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó de mí, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí, su amor me salvó. Un nuevo inicio nos ofreces, los corazones a ti vuelven,
Tu redención es persistente, constante amor, constante amor. Me llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. La oscuridad hemos dejado y por tu luz somos guiados. Tu esperanza encontramos, constante amor, constante amor. Me llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar la humanidad. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar. Me llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. En México, al mencionar su nombre, vienen a la memoria las célebres jornadas del principio del siglo pasado, cuando primero como rector de la Universidad Nacional y después como secretario de Educación emprendió la campaña más ambiciosa que se había implementado hasta entonces en el ámbito de la enseñanza. Como es de suponer, en el camino cosechó infinidad de opositores que criticaban y buscaban derribar el avance que se pretendía en materia educativa. El ilustre filósofo y educador mexicano José Vasconcelos dijo alguna vez ante su audiencia: hagamos las cosas, que ya vendrán quienes las habrán de destruir. Lamentablemente, siempre es más fácil destruir que construir. En todos los ámbitos, esto es una triste realidad. La crítica, la duda, el engaño, la hipocresía, los chismes y rumores son flagelos que no aportan, no edifican, que señalan y condenan, que van en contra, pero
por lo general no presentan alternativas que ayuden a construir algo mejor. Por otra parte, construir es algo que toma tiempo, ya que implica todo aquello que de alguna manera se tiene que edificar, algo que sea productivo. Al hablar de construir no nos referimos solamente a una edificación física con cemento, ladrillos, etc. También nos referimos a un armado que no es tangible o material, sino a la forma de cómo hacer las relaciones con los demás. Construir es una acción que implica la firme decisión de edificar y formar un comportamiento estable y seguro para poder mejorar un buen porvenir, sabiendo escoger bien los materiales que formarán parte de la gran construcción de nuestra vida. ¿Te interesa conocer más de estos detalles? ¿Cómo construir algo productivo y que deje legado a los demás? Prepara tu corazón y tu Biblia también y empecemos a explorarlo ahora mismo. En su primera carta, el apóstol Pedro, en el capítulo número 2 y los versos del 1 al 3, escribe: Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En el final del primer capítulo hay un llamado y recordatorio a los cristianos para no perder de vista que tienen una particularidad que los hace ser completamente diferentes a los que no lo son. Ellos son el vivo reflejo de su Maestro Jesucristo. Dios les llama a ser un contraste de lo que los demás son. El llamado específico es ser santos o diferentes. Sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Si la transformación por medio de Cristo ha ocurrido realmente en la vida de una persona, ésta debe desechar toda pecaminosidad que representa un obstáculo para desear completamente la palabra de Dios. Antes de decirnos lo que vamos a hacer, Dios quiere que entendamos primero qué es lo que tenemos que desechar. ¿De qué hay que deshacernos? En pocas palabras. Si Cristo es suficiente para todo en la vida, lo más sensato es que nos llenemos de Cristo para que nada nos falte en la misma y podamos desechar así lo que nos estorba. No hay medias tintas. Si buscamos realmente agradar a aquel que nos amó y nos salvó, no podemos vivir también agradando a nuestra carne con sus placeres y debilidades. El libro de los Hebreos lo expresa de esta manera en el capítulo 12 y verso 1. Miren ustedes, todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Dentro de la misma idea, en la misma connotación, Pablo escribe en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tenemos una nube de testigos que están viendo nuestro testimonio. No podemos mantener un pie en compromiso a Dios y otro atraído por este mundo. El término toda en estos versículos que acabamos de leer en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro se usa aquí 3 veces. Toda malicia, todo engaño y todas las detracciones, es decir, los chismes o calumnias. El énfasis aquí es resaltar la importancia de eliminar por completo. ¿Qué debemos eliminar de nuestra vida si hemos de ser diferentes y agradables ante los ojos de Dios?
En primer lugar, toda malicia. Esa es la categoría de pecado que Pedro enumera prioritariamente. Malicia da la idea de querer hacer daño a alguien. Es una palabra que incluye todo para el pecado. Se refiere específicamente a maldad y bajeza generalizada. El segundo término que Pedro emplea y que manda a los creyentes para eliminarlo de su vida es el engaño. Todo engaño. El término dolos se refiere literalmente a carnada o anzuelo. Denota astucia, deshonestidad, falsedad y traición. En tercer lugar, Pedro dice: quítese de ustedes la hipocresía. La palabra que se empleaba en ese entonces identificaba lo que hacía un actor que usaba una máscara. Se refiere a la falta de sinceridad y fingimiento en todas las áreas de la vida. Es lo mismo que tenía en mente el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, capítulo 33 y versos 31 y 32. Y se te acercan en masa y se sientan delante de ti y te escuchan con tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios, dice el Señor, de labios para afuera, pero después solo buscan las ganancias injustas. En realidad, le dice el Señor al profeta, tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa, que toca bien un instrumento, oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Hipocresía es una palabra que describe cualquier conducta que no sea verdadera o coherente con lo que alguien realmente cree o afirma creer. La última categoría de cosas que se deben de desechar de una vida santa están las envidias. Esto define la actitud de quienes se resienten por la prosperidad de otros. Con frecuencia esta actitud lleva al rencor, la amargura, el odio y el conflicto. Es lo mismo que el apóstol Pablo estaba refiriéndole a su amado hijo en la fe Timoteo en su primera carta, capítulo 6 y verso 4. Si alguien enseña algo que no va de acuerdo con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ni con la sana doctrina, es un orgulloso que no sabe nada, que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Con esto solo causa envidias, enojos, insultos y desconfianza. Las detracciones son también causas por las cuales nosotros nos vemos estorbados en nuestra vida de fe y en nuestro caminar apartado, diferente, santo. Las detracciones son esos susurros, murmullos, chismes, y se refiere básicamente a difamar el carácter de alguien. Pedro supo lo que era actuar impulsivamente. Él entendía muy bien lo que era ser gobernado por sus emociones, por sus sentimientos, y también llevó en su propia experiencia el resultado de su conducta. Eso lo llevó a negar 3 veces a su Señor. Él se deprimió tremendamente por su testimonio débil y malo. Pero Jesús le dio otra oportunidad. Por eso, ahora, ante sus lectores, su interés es que ellos no vivieran lo mismo que él vivió. Los anima a tener una conducta intachable y a penetrar en una sociedad que tanto necesitaba valores diferentes, supraculturales, por encima de la cultura, que influyeran positivamente. Esto solamente puede ser una realidad
cuando el carácter del Hijo de Dios, Jesucristo, está formado en nosotros. No se trata nada más de hacer las obras que hizo Cristo. Muchos quieren hacer las obras de Jesucristo, pero pocos quieren ser como Jesucristo. Si lo vemos así, hacer las obras de Jesucristo, compartir la palabra, ministrar las necesidades, eso solo lleva un momento, es un evento. Pero ser como Cristo es un proceso donde Él está formando su carácter día con día en nuestra vida. Y por lo anterior, Pedro procede a explicarles cómo es que el carácter de Cristo se forma y se fortalece en ellos. Volviendo a la primera carta de Pedro, capítulo 2, los versículos 2 y 3 son la clave para entender cómo lograr que el carácter de Cristo sea una realidad en nuestra vida. En primer lugar, deseen como niños recién nacidos, les dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que realmente han gustado la benignidad del Señor. En pocas palabras les dice, busquen todo lo que sea bueno, lo que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosamente la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos, crecerán en su salvación, y así es como ustedes podrán comprobar que el Señor es bueno. La intención de Pedro en este segundo capítulo era dejar bien en claro que los creyentes, a través del nuevo nacimiento espiritual, producido de la simiente incorruptible de la palabra de Dios, tenemos una nueva naturaleza. Y por eso debemos vivir de acuerdo con esta nueva naturaleza por el poder del Espíritu Santo. Dos acciones inmediatas se derivan de estas palabras. Esto se debe de llevar a cabo de una manera constante y diligente. En primer lugar, desear la palabra de Dios. Tristemente, la mayoría de los cristianos no siempre desean tanto la palabra de Dios. Me refiero a que no siempre desean leerla o estudiarla, les da flojera meditarla, memorizarla. Realmente se sienten mucho más atraídos por las emociones y las experiencias que por profundizar su vida y fundamentarla en la palabra de Dios. Cuando Pedro usa la palabra desear, la idea implica anhelar, preferir, ansiar o apetecer. Es la idea que pone en su ejemplo, un niño recién nacido que busca ansiosamente la leche de su madre. Esta idea entonces expresa un intenso, periódico e insaciable deseo o pasión. Yo te pregunto a ti, amigo, amiga que me escuchas, ¿has sentido algo así por la palabra de Dios? ¿Podrías decirme por qué hay cristianos que no les apetece leer la Biblia? Bueno, las intenciones del corazón no las podemos conocer a simple vista, pero es muy probable que muchos de ellos pierdan el apetito espiritual por la palabra de Dios por algún desorden alimenticio, en el área espiritual me refiero. A veces nosotros creemos estar bien, no necesitamos y bueno, creemos que con lo que lleguemos a cachar de una predicación, de algún audio, de algún predicador favorito que tengamos, será suficiente. Muchos cristianos, en lugar de nutrirse, solamente están garnacheando. Están comiendo comida chatarra.
nada que les nutra realmente. Las emociones y las experiencias son esos dulces, son esos, ¿cómo decirlo?, complementos a la alimentación, pero no son lo que realmente requerimos para crecer y fortalecernos. Para no estacionarnos más en este punto, vayamos al segundo aspecto esencial que Pedro anima a sus lectores y audiencia a mantener constante y vehementemente. Háganse responsables por su crecimiento espiritual. Alguien dijo alguna vez que lo importante no es llegar, sino mantenerse, y eso es muy cierto. Nosotros podemos esforzarnos en tratar de agradar a Dios, o podemos dejar que Él nos cambie por medio de su palabra. Lo importante es que entendamos que es un hecho comprobado que las personas que leen y estudian la Biblia regularmente tienen otra forma de ver la vida, tienen otra forma de reaccionar ante las dificultades de la misma. El crecimiento físico en los niños es visible cuando ellos dejan o desechan su ropa infantil, y esto es porque están desarrollándose y están pasando a la siguiente etapa de su vida, la adolescencia. Es lo mismo con el crecimiento espiritual. Es muy evidente cuando una persona se alimenta constantemente de la palabra de Dios. Lo primero que vemos son cambios. Anhela conocer la palabra, le agrada recibir la palabra, busca agradar a Dios, y esos cambios visibles se pueden ver claramente en su forma de vivir y en su forma de pensar. Por lo anterior, y después de haber animado a su audiencia a que busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu por medio de la palabra de Dios, Pedro introduce una frase de conexión para lograr lo que les ha dicho. En primer lugar, acérquense a Jesucristo. Él es la piedra viva que la gente despreció. Los versículos 4 y 5 del capítulo 2 en la primera carta dice: ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por eso acérquense a Jesucristo. Él es la piedra viva que la gente despreció, pero esto es porque Dios lo eligió como la piedra más valiosa. Seguramente Pedro tenía en mente las palabras de su maestro referidas por Juan en el capítulo 15, versos 4 y 5, cuando dijo: separados de mí, nada podrán hacer. Pedro anima a su audiencia cristiana a no alejarse, sino acercarse a Jesucristo. Acercar una relación es un proceso que crece en intensidad. La frecuencia y la duración de la convivencia es directamente proporcional a la necesidad que tengan las partes de buscarse mutuamente. Cuando se disfruta la convivencia con una persona, siempre habrá un interés en aprovechar todas las oportunidades que se presenten para estar juntos. Pedro describe a Cristo y lo usa metafóricamente el término piedra viva, es decir, una piedra que está perfectamente diseñada, conformada y tallada para convertirse en la piedra angular de la iglesia. No es una piedra cualquiera, es una piedra viva. De ahí procede a conectar con los creyentes diciéndoles que su vida tiene que ser construida con un fundamento principal, una piedra angular, y ese es Jesucristo. Si lo hacemos, entonces seremos fuertes, podremos afrontar toda adversidad, porque tiene una construcción nuestra vida con materiales sólidos, de buena calidad, que producirán resistencia y nos darán la garantía de una vida victoriosa.
En los versos 4 y 5 del capítulo número 2, en su primera carta, Pedro dice: además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Sacerdotes especiales. Además de ser piedras vivas, que formamos parte del proyecto de construcción de Dios, Pedro nos recuerda, y a su audiencia también, que somos un sacerdocio santo. Cuando hablamos de sacerdocio, muchas personas asocian el término con el modelo que vemos en la Iglesia de Roma. Sin embargo, cuando la Biblia habla de que los creyentes son sacerdotes, no se refiere a eso, ni al sistema sacerdotal del Antiguo Pacto. Todos los creyentes, en un sentido espiritual, somos sacerdotes. Somos un sacerdocio santo que Pedro más adelante llamaría real sacerdocio. Como los sacerdotes del Antiguo Testamento, tenemos que ofrecer sacrificios espirituales que Dios va a aceptar por medio de Jesucristo. Tal vez en este momento tú no te ves a ti mismo en una función sacerdotal. Tal vez ni siquiera sabes cuáles son esos sacrificios espirituales. Podríamos resumirlos más o menos de esta forma. Nuestro sacrificio espiritual principal a Dios debe ser la alabanza a Él. Esto es un sacrificio que implica mucho más que solamente cantar. Muchas personas piensan que al hablar de alabanza nos referimos exclusivamente a poner algunos cantos en tu casa cuando estás a solas con Dios. Créeme que esa es una visión muy limitada. La alabanza a Dios es más que eso. Es obedecer, implica permanecer y dar un buen testimonio. Dios es honrado, alabado y reconocido cuando somos obedientes, cuando somos constantes y cuando somos una buena influencia para los demás. Otro sacrificio espiritual que podemos ofrecer a Dios es nuestra contribución u ofrenda al Señor. Aunque muchas veces no lo vemos así y no solemos considerar al dinero, a nuestros dones, talentos o capacidades como algo que pueda dársele a Dios, debemos cambiar nuestra perspectiva. Dios está esperando de nosotros una reacción a todo el amor y la gracia que Él nos ha dado. Cuando nosotros ofrendamos o contribuimos al Señor, no estamos limitados. Él nos ha dado en su infinita abundancia innumerables recursos. No es solamente los diezmos y las ofrendas que a veces a algunos les cuesta tanto trabajo desprenderse y entregárselos a su verdadero dueño. Yo me estoy refiriendo también a que muchas veces podemos dar un tiempo y lo limitamos. Muchas veces podemos dar un servicio y creemos que no estamos capacitados. Muchas veces podemos hacer algo en favor del reino y ni siquiera lo hemos considerado. Por eso es que el sacrificio principal, espiritualmente hablando, que le podemos entregar a Dios es ofrecernos a nosotros mismos como una ofrenda santa, pura, agradable delante de Él. Hombres y mujeres completamente sanados, transformados, que pueden ser usados por Dios para su gloria. Definido todo lo anterior, quisiera resumir o concluir esta charla de esta manera. En este capítulo 2, Pedro enfatiza que somos piedras vivas usadas para construir un edificio espiritual, el reino de Dios. Cuando decidimos construir una vida, una familia, un matrimonio, debemos enfocarnos en el desarrollo de formación.
como piedras vivas, edifiquemos nuestra vida con valores, principios, con estabilidad, con responsabilidad y fundamentos. Un valor es aquello que ayuda a fortalecer para que podamos enseñar, educar, teniendo la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo conveniente de lo que no lo es. Los principios edifican la casa espiritual, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio. Forman un diseño de integridad, de confianza, de seguridad en el desarrollo. Son, por así decirlo, los planos con los que podemos guiar la construcción. Por otro lado, la estabilidad es ese cálculo de la resistencia para poder mantener nuestras emociones en un equilibrio seguro, permanente. Eso nos dará la capacidad de poder aguantar y resistir cualquier adversidad. Los últimos 2 puntos son nuestra responsabilidad, es decir, la capacidad financiera y de compromisos adquiridos en todo lo que va a formar parte de esta estructura. Tener cuidado de poder suplir todas las necesidades en cualquier ámbito, el material y el espiritual también. Pero la base de todo son los fundamentos. Esto es lo que podrá sostener el peso del hogar. Sobre esto debe de estar establecido nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio. La roca principal es Dios. Cristo es la piedra angular y Él es quien puede sostener el peso de tu vida, de tu familia, de tu ministerio. Él solamente podrá suplir lo necesario para que podamos hacer todas estas cosas responsablemente y ser así diferentes de los demás. Una construcción sobre la roca tendrá fundamentos fuertes, permanentes y duraderos. Como piedras vivas, Dios nos llama a que nos unamos en la construcción de esta casa o edificio espiritual. Su reino aquí. ¿Estás dispuesto a formar parte de este proyecto? Yo te invito y te animo para que así lo hagas. Oremos para concluir. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos llamas a formar parte de tu proyecto. Y eso implica que salgamos del promedio, que seamos diferentes, pero que entendamos nuestra función, la acción que debemos llevar a cabo. Nos has colocado básicamente como parte de tu edificio espiritual. El reino no es allá solamente en el cielo. Tu reino empieza desde aquí, en la vida que vivimos cotidianamente. Y por eso nos llamas piedras vivas. Formamos parte de tu proyecto y queremos hacerlo de una manera ordenada, de una manera consistente. Queremos tener buenos principios, ser estables, responsables y poner el fundamento adecuado que es Cristo en nuestra vida. Queremos ser esos sacerdotes especiales que te ministren a ti en alabanza, Señor, permanente, que también puedan entregarte lo que a ti te pertenece y principalmente entregarnos nosotros mismos como una ofrenda pura, santa y agradable a ti. Gracias por tu palabra te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos que nos escuchan recientemente o por primera vez, estás invitado. Puedes ser piedra viva también. Puedes formar parte del proyecto de Dios. Asegúrate de tener una charla personal con Él. Asegúrate de estar en paz con tu Creador. Él te ama, te busca, te conoce y te está llamando para que formes parte de su familia. Reconoce tus faltas. Si de algo tienes que arrepentirte, seguramente Dios lo sabe y está esperándote para que seas sincero o sincera con Él. No retrases el estar en paz con tu Creador. Hoy mismo puedes entregarle tu vida a Cristo, arrepentido, arrepentida,
y formar parte de esta construcción que está haciendo de gente diferente, un pueblo diferente, santo para su gloria. En el nombre de Jesús, te invito y te exhorto para que hagas la paz con tu Creador. Nos vemos en la próxima emisión.